Muchas gracias. Bien, entonces este último tema, que es la limpieza, curación y aspiración de traqueotomía neonatal, que tampoco no es que sea muy frecuente. Sin embargo, de los pocos casos que podemos nosotros llegar a tener en nuestras unidades, merece mucho nuestra atención porque en ocasiones nos da temor el hecho de tener a un niño tan pequeño con una traqueotomía y no saber qué cuidado hacerle, cómo cambiarle las fijaciones, cómo hacer la limpieza, cómo aspirar al paciente, los cambios posturales. En realidad es un cuidado que es exactamente tal cual yo le haría a un paciente que tiene simplemente una sonda orogástrica, que tiene una sonda vesical, que tiene un tubo endotraqueal, porque también debe de ser un procedimiento que no me debe de llamar mucho la atención, pero sí me es poderoso. ¿Por qué razón? Porque es, aún no siendo un procedimiento de rutina, yo lo tengo que conocer y lo tengo que dominar. Lo tengo que manejar bastante bien y todos quienes trabajamos en la unidad de cuidado intensivo, pues conocerlo a plenitud, de tal manera que evitamos cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo nuestro trabajo y la vida de nuestro paciente. La supervivencia entonces de estos pacientes con alteraciones respiratorias se asocian a un incremento en las complicaciones de la vía aérea de estos recién nacidos. La traqueotomía es uno de los procedimientos quirúrgicos que no es de ahora. Es un procedimiento que tiene mucho, mucho tiempo, que incluso ha sido representado en los papiros egipcios, en los hindúes, en el papiro de Evers, en el libro sagrado de Rig Veda, es decir, ya tiene bastante tiempo. Y vean ustedes cómo es que con el hecho de tener a pacientes que datan desde el uso de los primeros ventiladores, ¿no? Los cuidados generalizados, cómo hemos ido migrando con el uso del ventilador mecánico a tener los ventiladores más sofisticados. Y obviamente esto no ha mermado o no ha disminuido en la cantidad de situaciones que pueden finalmente llegar a presentar una traqueostomía. Entonces, para ello es necesario que nosotros entendamos un poco y vamos a hablar acerca de la historia. Acá tenemos el papiro de Evers, ¿no? Que, bueno, evidentemente acá yo no entiendo absolutamente nada, ¿no? Lo que dice, pero aquí mencionan de que hablan acerca de la traqueostomía, ¿no? Entonces, ya desde el Rig Veda, ¿no? Se han hablado acerca, inclusive Alejandro el Grande han mencionado, ¿no? Estas primeras, miren ustedes, ¿no? Estos libros que son muy antiguos, tienen imágenes, tienen figuras de este tipo de incisiones, ¿no? Y que en algunos casos han sido no tan exitosos, pero sí han demostrado que muchos de estos sí han logrado ser operaciones sin ningún tipo de riesgo, logrando, por supuesto, la vida de estos pacientes que han sido intervenidos. Trousseau en el año 1833 refiere la salvación de 50 niños con difteria gracias a la traqueotomía. En 1850, Kirchhaber creó esta cánula, que era una cánula metálica, ¿no? Para poder realizar la traqueostomía. Actualmente, por supuesto que han cambiado, ¿no? Y ya los tenemos de diferentes materiales. Tal como tenemos materiales para una sonda orogástrica, pues de igual manera las tenemos para la traqueostomía. A principios ya del siglo XX, la mortalidad postoperatoria tardía está asociada, era bastante alta, ¿no? Y Jackson en 1921 demostró que observando los cuidados en la cánula y un correcto manejo, por supuesto, de las medidas de bioseguridad, de la asepsia y la limpieza, disminuían los índices de morbilidad y mortalidad en un nivel bastante bajo. En 1932, Wilson sugirió que el empleo profiláctico y terapéutico en poliomielitis, porque esta es precisamente el año en donde se sufre la epidemia de poliomielitis y donde se utilizan estos ventiladores de acero, los tubos de acero, que generaban presiones externas para poder ayudar en las ventilaciones de los pacientes. Pero muchos de estos niños que tenían problemas, porque pacientes con poliomielitis veían afectada su patrón respiratorio. Entonces,
para poder ayudar en la parte ventilatoria de aquellos sobre todo que estaban más complicados, se recomendó estas traqueostomías. La incidencia corresponde, como ustedes pueden observar, no es un número muy grande. Entre el 3 al 7% de los pacientes internados en las UCIs pueden desarrollar estas estenosis subglótica que van a dar en consecuencia el tener que portar una traqueostomía. La incidencia de traqueostomía fue del 2% y la causa más frecuente ha sido asociada a las intubaciones endotraqueales, a las obstrucciones de vías aéreas, ¿no? Entre otras. Pero estas básicamente como las más importantes. La población neonatal por sus características anatómicas, porque recuerden ustedes que entre las diferencias anatómicas de un neonato con las de un chico más grande o con las de un adulto distan notablemente. Y vamos a ver algunas diapositivas más adelante de lo que estoy hablando. Entonces, estas características anatómicas pueden tolerar realmente periodos más largos de intubación que los adultos, ¿no? Que pueden ser incluso cercanos a los 50 días sin experimentar ningún tipo de evento adverso. La estenosis subglótica, que es preludio, ¿no? De la colocación de una traqueostomía, se define como un estrechamiento parcial o que incluso puede llegar a ser total de la subglotis, la cual está localizada a nivel del cartílago cricoides, pudiendo esta ser congénita o puede ser adquirida. Y generalmente, si es adquirida, la estenosis subglótica está asociada a lo que acabamos de mencionar, a las intubaciones endotraqueales o a la obstrucción de la vía aérea. La estenosis congénita se produce por falta de la recanalización de la luz laringea luego de completar la función epitelial normal al final del tercer mes de gestación. Algunos estudiosos sostienen que esta alteración sería secundaria a algún factor de orden genético. La estenosis adquirida, entonces, es aquella que se produce por un trauma, que generalmente, como les digo, es producto de las intubaciones endotraqueales, puede además también ser físicas o químicas a nivel laringio, siendo la más frecuente en pediatría por la intubación prolongada. La fisiopatología de la estenosis adquirida. La estenosis adquirida se presenta con mayor frecuencia en la infancia debido a que la subglotis es la zona que es más estrecha de la vía aérea. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y es el único sitio que está rodeado en su totalidad por cartílago. Algún trauma que se produzca a nivel de esta zona se traduce en un edema que es inmediato, lo que obviamente va a estenosar, por eso se llama estenosis, se edematiza, angosta la luz laringea con la consiguiente obstrucción. Entonces, vean ustedes dónde está ubicado el cartílago cricoides, porque es en esta zona precisamente donde se coloca el tubo de traqueostomía. El cartílago cricoides tiene características que son realmente muy particulares, ¿no? Es hipercelular, con una matriz gelatinosa, hidratada, pero con el crecimiento va a comenzar ya a ser menos hidratada, mucho más fibrosa y más rígida y por lo tanto más sensible al trauma ocasionado por la intubación. Vean ustedes acá el cartílago cricoides, que generalmente esto corresponde a la de un adulto. Vean ustedes el cartílago cricoides y la posición, sobre todo en la forma que tiene de un neonato, que tiene la forma de un embudo. ¿De acuerdo? En cambio, acá en la del adulto es mucho más, digamos, más cilíndrica, ¿no? Hay algunas etapas importantes cuando se producen estas estenosis, llamadas etapas lesionales. El tubo endotraqueal ejerce sobre la mucosa laringea una determinada presión. Cuando ésta sobrepasa la presión capilar, se produce una isquemia que va a ser seguida por un edema, consecuentemente necrosis y por último la ulceración de la zona. Vean ustedes acá, ¿no? La glotis, ¿no? Y cómo pasa el tubo, ¿no? El tubo endotraqueal.
La infección sobreagregada en las úlceras además también pueden generar una pericondritis con la consiguiente exposición del cartílago y por supuesto la posterior necrosis del mismo. En la etapa cicatrizal, la reparación se hace a expensas del tejido de granulación que llena esta ulceración y por supuesto la va a sobrepasar. Luego se inicia un proceso de fibrosis generándose la estenosis que va a producir la consecuente obstrucción de la vía aérea. ¿Cuáles tenemos factores que predisponen a este niño al daño? Generalmente podemos nosotros encontrar el tamaño y el material del tubo endotraqueal. Ya bien ustedes saben los tipos, ¿no? Por eso es muy importante siempre saber qué tipo de materiales son los que nosotros trabajamos en las unidades. ¿Qué tipo de material? Porque eso me va a permitir saber si va a producir mayor o menor daño. A veces no depende de nuestra elección porque la institución se encarga de dotarnos del material, pero por lo menos conocer cuáles son las bondades, ventajas o desventajas de la misma, porque finalmente el que va a realizar la intubación endotraqueal siempre va a ser el médico. Y es muy importante que sepa, ¿no?, de qué tipo de recurso es que se le va a proveer. El cuadro clínico. La estenosis congénita, ya sea leve o moderada, puede permanecer latente hasta el tercer mes de vida, tiempo en que el niño aumenta su actividad física y tiene un mayor requerimiento ventilatorio, que puede determinar aquí a esta edad la aparición de los síntomas. La estenosis adquirida tiene un periodo de latencia de 2 a 4 semanas después de haber actuado la lesión. Es decir, se produce la lesión, pero no se produce la estenosis sino hasta 2 a 4 semanas posterior al hecho. Luego del cual van a aparecer ya los síntomas que se caracterizan por ser bastante progresivos. La disnea progresiva, que es acompañada, o que es el mayor síntoma generalmente, que es acompañado por un estridor, como cuando el niño respira y se siente como un pitido, ¿no? Y sobre todo cuanto más tiempo tiene el niño, porque las traqueostomías no son de uso o no se les coloca generalmente a los prematuros, ¿no? Generalmente son los niños que tienen más tiempo de estar en ventilación mecánica, es decir, que están en mayor tiempo de uso de un tubo endotraqueal, que no toleran el destete con facilidad y que requieren largos tiempos, periodos demasiado largos de uso de ventilador, no soportan las bajas de presiones, no toleran estar sin oxígeno, sin la llegada del gas, por lo tanto, ya empiezan a hacer más requerimiento, su patrón respiratorio se ve más comprometido, entonces tenemos estos estridores laringeos. Por supuesto que además eso no es todo, va acompañado de cianosis, de retracción, de taquipnia, de irritabilidad, y generalmente esto ocurre cuando los niños se van haciendo más grandes. Las unidades neonatales como tal debieran de tener niños que van hasta del primer día de vida hasta los 28 días de vida, y sin embargo, la realidad es que muchos de nuestros usuarios pueden sobrepasar este periodo, ¿no? Llegando a tener lactantes en uso de ventilación mecánica en unidades de cuidado intensivo que corresponde solamente a neonatología. Pero ya que son pacientes nuestros porque están desde el inicio de su vida, entonces son usuarios de mucho tiempo y son precisamente estos los que terminan en uso de las traqueostomías. En caso de pacientes intubados hay imposibilidad de extubar y presentan compromiso de cuerdas vocales asociado a llanto anormal y disneas. Las complicaciones de la traqueostomía. Estas complicaciones pueden ser de aparición precoz o pueden ser complicaciones de aparición tardía. Las precoces están caracterizadas por ser de tipo hemorragia, la decanulación accidental, que son verdaderamente trágicas, ¿no? Sobre todo cuando no sabemos cómo recanalizar nuevamente. Por eso es muy importante conocer la técnica de colocación y que podamos no ser de utilidad en el momento de la recanalización. Enfisema subcutáneo, neumomediastino, neumotórax, fístula traqueoesofágica y la lesión del nervio laringeo recurrente.
Y con respecto a las complicaciones tardías, puede ser granulomas traqueales, traqueitis, decanulaciones accidentales, también está considerado tanto en la una como en la otra, obstrucciones, erosiones de pared traqueal, estenosis subglótica, entre otras. Aquí para compartir una tabla con respecto a las dimensiones de la tráquea, tanto en pequeños como en adultos. Entonces vean ustedes el diámetro de la tráquea, de la vía aérea, tanto en un pequeño, en un recién nacido, sobre todo pretérmino, el diámetro interno de la tráquea corresponde a 3.6 milímetros, ¿no? Del diámetro y la longitud de 4 centímetros en relación al diámetro, por ejemplo, en un adulto varón que tiene 12 milímetros, que es mucho más grande, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando de la tráquea, ¿sí? Estamos hablando de la tráquea. Y si ya en el recién nacido prematuro o en el recién nacido a término que tienen diámetros tan pequeños como 3.6 o 4.5 a 5.5 milímetros en un niño recién nacido a término, si ya la tráquea, imagínense, tiene estas dimensiones tan mínimas, imagínense lo que será en una fosa nasal para considerar, ¿de acuerdo? Bien, vean ustedes acá la ubicación de la epiglotis. Esto sirve bastante bien para la correcta ubicación del tubo endotraqueal, que generalmente esta imagen corresponde a un neonato, a un niño pequeño, que vemos dónde es la correcta ubicación a nivel de C2, C3. En cambio, en el adulto corresponde a la C4, C5. Vean además ustedes la estructura, ¿no? De la cervical, en comparación, en contraste con la cervical del adulto, que es completamente diferente. Vean ustedes una vez más acá la diferencia del cartílago cricoides, que esta que está en forma tipo embudo es la que corresponde a la de un neonato, en cambio esta forma más cilíndrica que corresponde a la de un adulto. La traqueostomía, entonces, es un procedimiento quirúrgico que está realizado en la región anterior del cuello, entre el segundo o tercer anillo traqueal, que tiene como fin mantener la permeabilidad de la vía aérea. Produciéndose esta estenosis subglótica, entonces el paciente está imposibilitado de poder mantener un adecuado intercambio gaseoso, de poder mantener un adecuado pasaje, una entrada y salida de gases. No hay posibilidad, por lo tanto, la traqueostomía es el recurso ideal para darle solución a esta necesidad. Mediante la colocación de una cánula traqueal va a permitir esta comunicación directa de la tráquea y las vías respiratorias bajas con el exterior. Para proveer además también una ventilación mecánica en el caso de que el niño continúe o requiera, porque generalmente son niños que ya son más grandes, que están en uso del ventilador mecánico, que ya no es suficiente, porque conforme va creciendo van también aumentando las dimensiones de la tráquea, ¿sí? Pero ya un tubo endotraqueal número 4 ya no le es suficiente. Entonces requiere de otro tipo de recurso, que en este caso ya es una traqueostomía. Las cánulas de traqueostomía son dispositivos tubulares, huecos, que tienen estas curvaturas, vienen con una guía madre o un obturador y permite la apertura del estoma. Las cánulas neonatales y pediátricas están construidas de material sintético, ya no son metálicas como anteriormente. Son biocompatibles para poder minimizar el trauma sobre la mucosa traqueal que pudiera ocasionar en el caso de un uso, por ejemplo, de una cánula metálica. Estas son mucho más fáciles de poder entenderse y de usarse. Las cánulas utilizadas en niños tienen solo dos componentes, una cánula madre y el obturador para su introducción. Entonces vean ustedes las partes de la cánula. Tenemos las orejuelas, que son por donde vamos a pasar las ligas, ¿no? O las cintas para poder amarrar, el adaptador universal, que generalmente es el que ingresa y se retira, que es como una especie de guía, la curvatura, la cánula propiamente dicha.
La cánula debe extenderse al menos 2 centímetros porque vienen además también por tallas. Entonces hay que también seleccionar el tamaño ideal, ¿no? Se selecciona en torno al tamaño de la tráquea. El diámetro externo de la cánula no debe exceder los 2/3 del diámetro de la tráquea. Generalmente para ello, por esa razón es que quien lo coloca siempre será el neonatólogo o el cirujano pediatra, pero en realidad los neonatólogos tienen mucha expertise con la colocación de estas cánulas. Pero lo más importante es que nosotros estemos atentas para poder satisfacer cualquier complicación que se pueda producir durante el procedimiento, y en el caso de una decanulación, podamos nosotros servir de ayuda o simplemente además también poder colocar o recolocar la cánula. No es un procedimiento difícil, pero obviamente hay que tener mucha certeza y mucha seguridad en lo que se está haciendo. La cánula en su porción distal a la curvatura debe mantenerse paralela y concéntrica a la pared de la tráquea. Vean ustedes las cánulas metálicas, ya de solo verlas, pues, ¿no? Ya pensamos en que esta no es lo ideal, ¿no? Es lo que se utilizaba antes, pero precisamente con la llegada de la tecnología, con la llegada de los nuevos cambios, también pues todo va cambiando, inclusive las cánulas de traqueostomía, que ahora las tenemos de otro tipo de material. En general, estas están provistas de un adaptador, como repetimos, que es universal, que se adapta a la bolsa de reanimación, ¿sí? Que a través de ella, si es posible que el niño requiera de una reanimación, se puede hacer porque la boquilla externa se puede adaptar perfectamente a la bolsa autoinflable o a la pieza en T, por ejemplo, ¿no? Si es que se utiliza en las unidades. Con respecto a los cuidados posoperatorios o las recomendaciones sobre los cuidados de los niños con traqueostomía, en torno a los cuidados posoperatorios, los pacientes deben de ser controlados, monitorizados permanentemente. Si yo tengo uso de un monitor, que es lo ideal, entonces registraré lo que estamos viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que yo me voy a confiar y no valoraré por lo menos una vez en el turno o 2 veces en el turno de manera directa. Auscultaré, controlaré la respiración, tomaré la temperatura, porque evidentemente el control de presión, eso sí lo hace el monitor. Por medio de la radiografía de tórax, además, también se deben descartar posibles complicaciones que se puedan ya estar evidenciando, o puede el paciente ya estando dándonos luces de que está presentando. Una vez colocada, debe sobrepasar por lo menos 2 centímetros el estoma, y su extremo distal no debe estar más que a 1 o 2 centímetros de la carina. Entonces, esto es un dato importante porque en el momento de hacer la valoración de la placa me voy a cerciorar de que esto se cumpla. Y obviamente, si el niño que está con traqueostomía, bueno, algunos niños ya empiezan a ventilar espontáneamente, pero hay algunos otros que todavía requieren el uso del ventilador, entonces va a ser necesario estar observando siempre el sistema de entrega del oxígeno. Cómo estamos con la temperatura del calentador, con el termostato incorporado, si el sistema de humidificación está realmente funcionando de manera adecuada. Ese sí es un trabajo que me corresponde frente a todo tipo de fase ventilatoria, más si estoy con un paciente que está con traqueostomía. Bien, ¿es posible nebulizar al paciente? Sí, por supuesto, es posible. Tenemos que contar, por supuesto, con todos los dispositivos. Hay un tubo corrugado que se conecta perfectamente bien tanto a la boquilla, porque las boquillas son universales. Estas boquillas son de tamaño tanto para el tubo endotraqueal, como para la bolsa autoinflable, como para el tubo en T, como para la colocación de los corrugados extensibles o como para la colocación de los nebulizadores. Entonces, si el paciente necesita nebulización, es posible utilizarlo, es posible usarlo sin ningún tipo de problema. Con respecto a la aspiración de secreciones, pues obviamente con la aspiración lo que yo estoy logrando en toda circunstancia cuando aspiro secreciones es liberar la vía aérea
de cualquier tipo de producto mucoso, sobre todo mucoso, que esté obturando, que esté obstruyendo la vía aérea y no permite el adecuado intercambio de gases. Y es muy común porque un paciente que tiene problema respiratorio de por sí moviliza secreciones en abundancia. Lo va a hacer además también aquel paciente que está con tubo de traqueostomía o que está con traqueostomía, pues sí. Por lo tanto, tengo que aspirar. ¿La aspiración es de rutina? No, la aspiración no es de rutina. Pero ciertamente muchos de estos pacientes, un gran porcentaje de los pacientes que tienen traqueostomía, moviliza secreciones con mucho más facilidad. Por lo tanto, requeriré adecuar mi cuidado, mis tiempos para poder hacer aspiraciones que de repente el paciente requiera con más frecuencia. Bien. Cuidar además también el momento en que yo estoy haciendo la aspiración de las secreciones, porque este es un procedimiento que debe ser rápido. No es un procedimiento en el que yo estoy haciendo o preparando un puré de papa. No, estoy aspirando secreciones y estas secreciones están obstruyendo la vía aérea. Por lo tanto, la aspiración tiene que ser, si bien suave, movilizar de manera circular, asegurarme que no va a salir, ¿no?, de la punta de la cánula que pueda llegar a la carina. Simplemente es introducir 1 o 2 centímetros para poder liberar las secreciones que se puedan estar formando a este nivel, y con el solo hecho de aspirar va a jalar a través de la misma, a través del orificio posterior, va a poder jalar las secreciones que puedan estar no solamente llenando la propia cánula, sino que puedan estar a nivel externo. Pero el movimiento tiene que ser rápido. Y no es que yo voy a aspirar una y otra vez y tantas veces como considere, sin ningún tipo de observación en la respuesta del paciente. Yo lo voy a ir realizando en torno a cómo el paciente me vaya respondiendo también. Si el paciente no ha respondido de manera favorable y yo además estoy ocultando la presencia de secreciones, consideraré una nueva repetición del procedimiento, ¿sí? Pero no es que yo lo tenga que repetir y repetir tantas veces hasta que el paciente esté hipoxémico, ¿no? Con respecto a las sondas de aspiración, las más adecuadas son las que están marcadas longitudinalmente para controlar la profundidad de la inserción. De esta manera me voy a asegurar también de que no me voy a extender y voy a sobrepasar la cánula. Para la aspiración de secreciones debería utilizarse sondas que ocupen el 75%, porque a veces utilizamos sondas tan grandes que no ingresan, que no logran pasar por el orificio de la cánula. Entonces necesitaré una sonda que sea un poco más delgada, que ocupe el 75% del espacio. Por eso es muy importante saber qué número es la cánula que se ha insertado, para de esa manera poder hacer una mejor elección de la sonda que voy a utilizar para aspirar las secreciones. Con respecto a la técnica de aspiración, vean ustedes cómo ingreso, por supuesto que previo lavado de manos, medidas de bioseguridad, los protocolos institucionales, esos no se pierden bajo ninguna circunstancia. La colocación de guantes estériles, no por un tema de seguridad solo del paciente, sino también seguridad nuestra, porque estamos entrando en una vía que es altamente contaminada además también, ¿no? Y vamos a introducir suavemente y voy a tener consideración de la cantidad de centímetros que voy a introducir, porque muy rápidamente puedo pasar el borde externo de la cánula y llegar a lastimar la carina. Entonces, el movimiento tiene que ser rápido, tiene que ser suave, voluntarioso, pero rápido, sin necesidad, como repito, de estar insistiendo de manera permanente. Durante el procedimiento será necesario ventilar, no es necesario ventilar, pero si yo me he asegurado además también que la respuesta del paciente es satisfactoria y el paciente está ventilando espontáneamente, entonces magnífico. Pero si el paciente sí requiere de ventilación mecánica, si requiere de un soporte ventilatorio, entonces sí requeriré darle estas ventilaciones. Si me sobrepasé, si consideré, no hice una adecuada medida, porque puede pasar, en realidad el tamaño de la cánula es tan pequeño que por una cuestión accidental podríamos sobrepasar y generar breves periodos de hipoxia que en algunas ocasiones pueden resurgir rápidamente, como otros pueden demorar un poco más. Entonces, si vemos que todavía el paciente no está recuperando como quisiera,
entonces sí será necesario ventilar. La idea es que el paciente se pueda ir recuperando por su propia cuenta, pero si yo veo que el paciente está tomándose más tiempo de lo necesario, entonces será necesario ayudar. La frecuencia de la aspiración vamos a hacerlo de acuerdo a lo que demande el paciente. No es que lo voy a aspirar cada 2 horas, lo voy a aspirar cada hora. Lo voy a aspirar en este turno sí, en el otro turno no. No, hoy día lo aspiro y mañana no lo aspiro. No, porque va a depender de la cantidad de secreciones que vaya movilizando el paciente. Y si estas secreciones realmente están entorpeciendo el ingreso y la salida del aire, ¿no? Que requiere para poder mantener su hemodinámica. Si aun cuando yo siento que tiene algo de secreciones, pero está saturando paciente bien y no se siente incómodo, entonces no es hora de aspirar. Pero si yo veo de que ya el paciente se incomoda, el paciente llora, el paciente se agita, el paciente requiere, le está avisando claramente que requiere que lo ayuden a respirar mejor, necesitamos entonces aspirar las secreciones. Para ello vamos a tener que conectarlo, si tenemos un aspirador empotrable o empotrado, magnífico. Algunas instituciones cuentan con el domo o los aspiradores portátiles. Alguna literatura menciona que la presión que vamos a utilizar para la aspiración de secreciones, ya sea en traqueostomía, ya sea en ventilación mecánica, puede ser en torno al 80 a 100 milímetros de mercurio. Algunas instituciones, algunas otras literaturas mencionan entre 50 a 100, pero hay que tener la consideración de saber que realmente con estos niveles de presión negativa vamos a lograr realmente aspirar, porque de repente hay que también ser realistas. Algunos sistemas de aspiración, no todos los hospitales, pero de repente en algunos nos fallan. Entonces, por más que le pongo 80, no son 80 lo que está saliendo del aspirador, sino está saliendo de repente 30, está saliendo 40. Entonces, requerimos además también, sugerencia, hacer siempre mantenimiento de los sistemas de presiones, no solamente de oxígeno, además también de las presiones negativas, de las aspiraciones del empotrado. Para la fijación de la cánula, una vez que la cánula ya está correctamente bien colocada y tomando en consideración que una vez que se hace la incisión y se coloca la cánula, es una zona que ha sido lastimada, es una zona que obviamente ha generado sangrado, por lo tanto requeriremos previo a la colocación de la fijación definitiva, que no es una fijación que va a estar permanentemente todo el tiempo que el niño esté con la cánula, sino que me refiero a una fijación definitiva porque voy a fijarlo inmediatamente después de haber realizado esa incisión. Entonces se hace una limpieza previa. Otra vez, incisión o procedimiento que se esté realizando, que se esté ejecutando, no voy a hacerlo sola porque es imposible que el médico trabaje una vez que le ha colocado la cánula, lo pueda fijar, lo tengo que ayudar. Y el personal también técnico de enfermería tiene que estar presto para poder ayudar. Ya ven que los procedimientos no necesariamente tienen que ser en compañía de 2, puede ser en compañía o pueden ser en grupos de 3. Pero me va a ayudar además también a poder fijar correctamente, una vez que ya tenga limpia esta zona, voy a colocar las cintas. Bueno, podemos tener en nuestras diferentes instituciones muchas cintas. Seguramente que ustedes utilizan las cintas de cordón umbilical, que son cintas tejidas de un diámetro aproximadamente de medio centímetro de ancho y que vienen en rollos. Entonces, eso nos sirve bastante bien, aun cuando son cintas que pueden llegar a ser rígidas, nos sirven como alternativa para poder hacer fijaciones de las cánulas. Si tenemos otro tipo de cintas, de acuerdo a lo que ustedes utilicen para poder, o que ya lo tienen protocolizado o lo manejan según guía, entonces la idea es que finalmente se coloque esta fijación sin que genere demasiada tracción. Porque recuerde que vienen con unas aletas a los costados, que es precisamente por donde va a pasar la cinta, y estas van a generar presión a los lados.
Entonces, hemos tenido situaciones de lesiones por presión por uso de traqueostomía por un mal ajuste simplemente de la cánula. Entonces, hoy en día que tenemos los hidrocoloides, es una alternativa proteger esta zona. Algunos deciden protegerlo, algunos no. Pues va a depender mucho de cómo el equipo decida trabajar en conjunto. ¿De acuerdo? Lo importante es que la cánula esté bien fija, pero que no genere lesión. Eso significa entonces que la cinta, voy a meter mi dedito, ¿no? Y si es posible, el más pequeñito, aunque hay algunas manos que son un poquito más regorditas, entonces el dedo más pequeño pueda pasar sin ningún tipo de problema. Si usted no puede pasar su dedo, entonces significa que el ajuste no es correcto. Bien, los materiales, bueno, podemos tener cintas de tela, cintas de velcro, el material que generalmente ustedes tengan en su institución. Con respecto a los cuidados del estoma, alrededor del estoma o del estoma debe limpiarse muy minuciosamente porque de generarse, ustedes saben que es una zona que puede generar movilización de secreciones y estas puedan desbordarse y salir por los lados. Entonces, obviamente es una zona que no solamente va a estar húmeda, periostoma o pericánula, sino que además va a mojar las cintas, lo que me va a obligar a tener que hacer un cambio mucho más recurrente. Pero lo cierto es que tenemos que hacer los cambios, ¿sí? Los tenemos que hacer, porque no se contempla entregar de compañera a compañera una cinta que esté sucia, que esté con sangre, que esté amarilla, que esté con secreciones, porque eso dice mucho de mi cuidado y, por supuesto, yo respeto el trabajo de mi compañera, por lo tanto, me esforzaré en tratar de dejarle pues una cinta lo más adecuada posible. A menos que usted no o indique que no lo puede hacer sola, que no tuvo oportunidad de hacer el cambio, entonces creo que es posible compartir durante ese momento el cambio de la cinta de fijación. Podemos colocar una gasita, que es lo que usualmente se usa, ¿no? Generalmente para poder evitar que esta zona esté siempre húmeda, producto de las secreciones, se colocan estos pantaloncillos de gasita que pueden ser hasta dos bloques de gasita junta, cortadas, para poder ayudar a pasar a través de la cánula y es suficiente. Algunas otras personas deciden colocar los hidrocoloides que puede colocarse, pero siempre que no esté cerca del store. Porque siempre vamos a tener esta zona humedecida y vamos a tener que generar el cambio mucho más frecuentemente. Pero sí es posible colocarlo por donde va a pasar la propia cinta. Bien, acá tenemos la colocación cortada en forma de pantaloncito. Toda vez que se cambie la gasa, se debe observar signos de eritema cada vez que yo cambie la gasa, que puede ser de un turno a otro, a veces durante el turno está seco, en el siguiente turno también, pero eso no significa que me confíe. Yo tengo que siempre estar observando la característica de la gasa, cómo está limpia, está seca, está húmeda, pero cuando yo haga eso, además también observar la zona del estómago, la consistencia de las secreciones, etcétera. Vean ustedes, ¿no? Entonces acá se hace un cambio y vean cómo está ya enrojecida. Y es simplemente un eritema leve, ¿ah? Pero ya con estos eritemas leves ya me llama a mí la atención, entonces tengo que procurar mejorar mi cuidado. Ante signos de infección o inflamación se van a realizar aplicaciones tópicas apropiadas por un periodo corto, que obviamente esto está en coordinación con la indicación médica. Respecto a los cuidados de la piel, la aparición de complicaciones de piel por presión tiene importancia por su mortalidad, pero también puede ser causa de disconfort. Por esa razón, es muy importante que nosotros hagamos una correcta colocación, un correcto ajuste y tomando esta precaución de poner el dedito, le da la garantía de que estamos haciendo un ajuste lo más adecuado posible sin generar demasiadas tensiones.
Por sus características anatómicas particulares, los lactantes generalmente tienen cuellos muy cortos, ¿no? A comparación del adulto, y abundante tejido adiposo. La decanulación es una probabilidad, por lo tanto, es necesario estar mucho más atentas para evitar que se produzca. Por esa razón, la fijación es un tema aquí del cual podríamos hablar mucho más tiempo, pero importante es que se considere de darle una adecuada posición y sobre todo una adecuada fijación, evitando que con el movimiento de la cabeza además también se produzcan lesiones indeseadas, ¿no? Porque un niño obviamente es más grande, entonces puede mover más frecuentemente la cabecita, entonces pueden producirse estas lesiones. Bien, la presión sostenida de las sujeciones puede provocar entonces estos eritemas con abrasiones y que puedan generar lesiones por presión. Dentro de los cuidados posturales, cuando se va a practicar una traqueostomía, la posición del paciente resulta muy importante. Por lo tanto, la posición dorsal con una almohada firme bajo los hombros para darle esta posición de ligeramente elevar la barbilla, no que la cabeza esté completamente hacia atrás, porque esto va a favorecer la decanulación. La idea es darle al paciente la posibilidad de que pueda aperturar mejor la vía aérea, ¿sí? Como cuando lo ponemos en la posición de olfateo, ¿no? Que ustedes seguramente lo conocen por las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Entonces, en una posición de olfateo o simplemente el olfateo porque queremos aperturar la vía aérea, y esto es básicamente porque el occipucio del niño es tan grande, es mucho más grande que la del adulto, entonces al tener el occipucio tan grande, automáticamente la cabeza tiende a ir para abajo, logrando pegar la barbilla al tórax. Esta no es una posición ideal para aquel paciente que tiene una traqueostomía. Por lo tanto, la idea es que levante la barbilla y podamos nosotros tener esta zona completamente libre. Y eso lo vamos a lograr colocando una almohadilla por debajo de los hombros. Colocando básicamente la almohadilla debajo de los hombros, con eso garantizamos la elevación automática y la mejor postura a nivel del occipucio. La columna con el cuello deben de estar alineados para que la tráquea se encuentre en línea media. En el posoperatorio continuará en posición dorsal, obligada con la línea o con la cabeza en la línea media. La almohadilla es la que le va a dar debajo de los hombros esta posibilidad de mantener una adecuada posición, que no solamente es factible por el tema de la mejora en la vía respiratoria, sino que además por la posición de la cara. La alimentación en el recién nacido con traqueostomía, ¿no? Sobre todo para aquellos que están también con accesos vasculares, los posoperatorios, que se inicia la alimentación enteral cuando se resuelve el hilo intestinal posquirúrgico, en observación de la sonda orogástrica, para empleo de leche por su composición nutricional y para la valoración de las enfermedades de base. El inicio de la nutrición será por sonda nasogástrica u orogástrica, que ya sabemos cuál es la que vamos nosotros a elegir. Debido a que estos pacientes presentan dificultad respiratoria, si el paciente es muy grande y ya la sonda orogástrica o la sonda nasogástrica ya no está contemplada y el niño todavía no inicia la vía oral, o en suma es una vía oral que más bien por el contrario ya es mucho mayor, entonces ya se contemplan otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, ya un operatorio para la colocación o por el tema de la gastrostomía. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos un video de aspiración de secreciones que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver en la comodidad de sus casas, porque nos ha ganado la hora, así es que vamos rápidamente, joven Iván, con las preguntas. Perfecto, Magister Zoila. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Recuerden que pueden activar su micro alzando su manito nada más. Nosotros les activamos su micro, no hay problema. O también pueden realizar sus preguntas mediante el chat. De repente por YouTube o Facebook.
Parece que todo quedó claro, Magíster Zoila. No hay ninguna pregunta en YouTube ni Facebook. No, no hay ninguna pregunta. Magíster Zoila, no me queda más que agradecerle. Una excelente ponencia, en verdad. Se ha entendido todo. Le mando un fraterno abrazo a la distancia y esperamos contar con usted en unos próximos cursos. Muchas gracias, Magíster Muchísimas Zoila. gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana.